buenos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la 13ª semana del tiempo ordinario. Y el día de hoy estamos celebrando a Santa Cecilia, mártir romana, que fue degollada 3 veces según las actas de su martirio. O sea, una no, la otra. O sea, la primera falló, la segunda falló y la tercera ya. O era para que si la degollaran bien. Pues habrá que ver las actas de su martirio cómo está. Yo tengo entendido que como que el verdugo era medio novatón. Sí, era novatón y pues no le atinaba ahí a cómo estaba, pero pues aquí dice degollada 3 veces. Y además cantó a Dios durante su tormento, lo que la convirtió en símbolo de la música sacra y patrona de los músicos, los coros y las orquestas. Así que una felicitación a todos nuestros coros diocesanos, parroquiales, freelance y cuanta cosa. Y también a las orquestas, a los músicos y a las músicas, pero músicas en femenino, no músicas de músicas, ¿verdad? No, de esas no. Esa es la idea. También las felicitamos. Por eso el Salmo de hoy nos invita a que cantemos al Señor nuestro Salvador. Saludamos con gusto y agradecimiento a Daniel, quien nos acompaña nuevamente en los controles y tiene aquí todo listo y controlado. Y bueno, como ya sabrán, este sábado es sábado de invitado del mes y hoy traemos un invitado que nos trae un tema muy bonito y sumamente necesario y que tiene que ver con la forma en que nos reunimos como hermanos, hijos de un mismo y único Dios, que es algo que a veces no acabamos de comprender perfectamente qué quiere decir que somos hermanos, porque luego los hermanos son nada más los buena onda, los que nos caen bien, esos son los hermanos. Y los otros, pues no los consideramos. Los hermanos adoptivos, los hermanos pues lejanos, todos, y los incómodos. Todos, hasta los hermanos incómodos también son hermanos. O sea, que ahí está. Así que vamos con Katy para que nos dirija la oración para invocar al Espíritu Santo y aprovechar el tema de nuestro programa de hoy, dedicado a nuestro invitado del mes. Katy. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración de esta mañana. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria al Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador. Amén. Ahí está nuestra oración de la mañana. Gracias, Katy. Bueno, pues hoy nos acompaña Luis Antonio Aguirre Valcorta, que ha terminado este semestre el trabajo que nos presenta. Se graduó el pasado 20 de septiembre, por gracia de Dios. El tema, bueno, pues ya Jorge nos dijo de qué trata, pero como que le faltó especificar ahí un poquito de qué estamos hablando. Y bueno, pues para evitar confusiones y despejar dudas, aquí les va el título de la tesina de Luis: Descubriendo la liturgia en las Sagradas Escrituras, la participación del pueblo en la Sagrada Eucaristía. Bueno, pues vaya por favor, radioescucha por su cuaderno bíblico, porque el tema seguramente le revelará algunas cosas que no conoce o no tiene suficientemente claras. Bueno, pues sin más que agregar, vamos con nuestro invitado del mes. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Luis para ahora sí que ya nuestro invitado, no está ustedes para saberlo y yo sí para contárselos.
que nuestro invitado andamos bien internacionales esta mañana. Así, ¿Sí? así es. No pudo estar aquí con nosotros, pero él nos está y nos va a compartir su trabajo. ¿Desde dónde? Desde Nueva York. De Nueva York, ¿verdad? Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Luis. Desde la Gran Manzana. Fíjese nomás. Bueno, Luis, pues gracias por aceptar la invitación, compartir tu trabajo, que es nomás con el puro título está bien interesante. Sí, cuéntanos, Luis, un poquito de ti. Dinos, platícanos cómo te sientes de haber terminado este diplomado y sobre todo, después de haber realizado el trabajo que nos traes hoy. Vamos a escucharlo. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿sí te escuchamos? Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad, me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Como ya dijeron, estamos viviendo acá en Nueva York. Soy casado con una hermosa mujer, 23 años, 2 hijos. Viví en Juárez 16 años aproximadamente. En los 3 años nos venimos para acá. Así que prácticamente el diplomado lo hice estando remoto, en línea. Sí me siento muy satisfecho por haber podido terminarlo. Fue complicado, sobre todo las diferencias de horario, uno casi acababa aquí a la medianoche, pero de cualquier manera fue estar ahí dándole duro y realmente estoy agradecido con el instituto que haya podido ofrecer este formato de clases en línea, porque de otra manera creo que no habría podido estudiar, ¿no? Pero bueno, fueron 4 años en los que el instituto y sus maestros nos llevaron de la mano a través de la Biblia y el poder entenderla, sobre todo a través del magisterio y de los padres de la iglesia, y tener las herramientas para poder responder a las preguntas difíciles que luego nos hacen los hijos. La verdad es que no tiene precio, sobre todo estando acá, porque pues no somos muchos católicos, entonces convivimos con mucha gente que no comparte nuestra fe, aunque digan que son cristianos, no es lo mismo. Y ese fue otro motivante, ¿no? Seguir adelante, a terminar el diplomado, investigar y precisamente sobre este tema. La imagen que tenemos católicos acá no es muy buena. Existen muchos mitos y uno de ellos es que no conocemos las escrituras. Y de cierta manera los justifico, creo que tienen algo de razón, porque no traemos la Biblia para todos lados, ¿no? Como ellos. Pero ahora, después de haber terminado específicamente este trabajo, creo que en realidad los católicos sabemos y por mucho practicamos más lo que dice la Biblia que cualquier otra denominación que se diga cristiano. Y bueno, en esta plática lo iremos descubriendo. Este trabajo, por ejemplo, me ayuda mucho a guiar a mis hijos y mostrarles que la misa ni es aburrida ni todo lo que sucede es exactamente lo mismo. Y he podido mostrarles con ejemplos que en realidad es justamente lo contrario, que todo el tiempo está cambiando, es muy dinámica. Y no me refiero a los cantos que elige el coro, sino a las lecturas que corresponden a los diferentes ciclos, A, B o C, las oraciones, invocaciones, todo eso que se hacen en la misa varía, hay cambios. Lo que sucede es que no ponemos atención a lo que está sucediendo en enfrente. Muchas veces ni siquiera sabemos qué tiempo litúrgico estamos o qué se celebra ese día en la iglesia en particular. No nos involucramos y mucho menos nos preparamos, dándole una leída a las lecturas del día antes de ir a misa. Y bueno, no porque muchas de las oraciones terminen con un amén, pues significa que toda la oración fue lo mismo, ¿no? Es diferente, cambia. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Bueno, y para irnos ubicando, tu título menciona 3 conceptos: liturgia, escrituras y la participación del pueblo. Pues iniciemos con la primera de ellas. ¿Qué es la liturgia? ¿Para qué sirve o cuál podría ser su objetivo, Luis? Muchas gracias. Mi propuesta en el trabajo es mostrarle al lector cómo desde el primer libro de la Biblia nos presenta los elementos de la misa. Se nos muestra, por ejemplo, el cosmos. Al principio Dios creó el cielo, la tierra, todo, y los presenta como un templo, como un lugar donde está la gloria de Dios. Construido en 6 días y consagrado en el 7º. Todo está en armonía, no había sacrificios, no había expiaciones, porque no había nada que expiar o reparar. Pues Dios los creó, bueno, incluso
nos dice que cuando creó al humano lo creó muy bueno. Incluso algunos teólogos mencionan que siendo Adán el administrador designado por Dios, era una especie de sacerdote. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso y aquí comienza la necesidad de hacer sacrificios y expiaciones. Se nos presenta luego al instante el sacrificio ofrecido por Abel, que le gustó a Dios, y el de Caín, que no le gustó, y bueno, ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Pero de aquí en adelante vamos viendo, y este es un ejemplo donde podemos ver, hay un templo, hay un sacerdote, hay sacrificios, pero se les empieza a hacer un poquito familiar. Se nos narra, después que Noé, por ejemplo, construyó un altar ofreciendo sacrificios a Dios, después de que salió de la barca. Abraham construyó altares en la tierra prometida, y bueno, casi mata a Isaac en otro altar, ¿no? Lo mismo construyeron altares Jacob y Moisés, al cual incluso Dios le dio instrucciones precisas de cómo hacer el sacrificio de la Pascua judía. De aquí viene lo del Cordero sin mancha, que es una prefiguración de Jesús, la marca de sangre en el dintel en los postes de la puerta, algo así como la cruz, y hasta cómo comer el cordero, porque comer el cordero es muy importante, ya lo vemos bien. Y lo mismo hicieron Aarón, el mismo rey David y su Salomón, su hijo, el que construyó el famoso templo de Jerusalén, donde le dan culto, ¿no? Bueno, pues así como en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, Dios establece la alianza de la Pascua con los judíos para liberarlos de Egipto, así también Dios en los Evangelios del Nuevo Testamento, Jesús establece la nueva alianza. Dice en Corintios, esta es la nueva alianza en mi sangre, cuando hace la institución de la Eucaristía, como memorial de sufrimiento y muerte, su sacrificio en la última cena, como medio de liberación del pecado a toda la raza humana. Jesucristo, el nuevo Cordero Pascual, es sacrificado para quitar los pecados del mundo. Este sacrificio es el que celebramos mediante la liturgia, en cada misa. Está bien, la palabra liturgia es definida en el Catecismo de la Iglesia Católica como obrar o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. En el Antiguo, así como en el Nuevo Testamento, la palabra liturgia era empleada para designar el ritual público de adoración observada por el pueblo de Dios. Es decir, nos reunimos en comunidad para adorar y darle culto a Dios. No es que en cada misa se repita el sacrificio de Cristo, esto es muy importante, sino como nos dice el Catecismo, el misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten, en cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. O como el Papa Benedicto nos dice, la liturgia es la anticipada parusía o segunda venida de Cristo. El ya, pero todavía no. El Cristo se nos da en la Eucaristía, en cada misa. Es el mismo Cristo que vendrá al final de los tiempos. Muy, muy importante. Estamos hechos para estar en comunión con Dios. Y es aquí en misa donde, participando de Jesús Eucaristía, estamos en esa comunión perfecta con Él. Es por eso que por lo que es tan importante no solo asistir a misa, sino participar activamente de la misma, teniendo plena conciencia de que, al comulgar, entramos en comunión perfecta con el Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bonita la explicación, el recorrido que nos acabas de hacer. Me gustó mucho lo que comentaste del Catecismo, que dice, el misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite, son las celebraciones las que se repiten. Cada una tiene su lugar, la infusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Siempre, si nos dice Jorge, nos está diciendo, si supiéramos en realidad, estuviéramos conscientes de lo que celebramos, otro gallo nos cantaba. Y también tu frase final, al comulgar, entramos en comunión perfecta con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Mis queridos radioescuchas, esa frasecita así como que remárquenla, pónganle estrellitas para que se nos quede claro, ¿sí? En comunión con quien estamos. Es una comunión perfecta. Y como decías ahorita también, Luis, y qué triste que haya mucha gente que no comulga o que no valora. Hay mucha gente que no puede, ok, pero hay mucha gente que puede y no lo hace.
porque no ha tenido tiempo de confesarse, o porque solo se confiesa cuando le toca ser padrino, madrina, ya sea de alguna quinceañera, de algún bautizo o de alguna cosa que se requiera nada más levantarse en la celebración, porque no saben ni por qué ni para qué, y lo peor de todo es que ni les interesa. Y a veces pues ni eso. Da pena, la verdad, ver que en la celebración de una boda, que están aproximadamente 150 invitados, si bien nos va, solo asistan a la misa unos 15 o 20, y de eso nada más comulgan 2 o 3, sin contar a los novios. Sí, sin contar a los novios. Porque de repente está triste ahí la historia y a veces nadie, ahí va el servidor, el sacristán o el lector, son los únicos. Dices tú, qué tristeza da eso. Pero bueno, me estoy desviando del tema, como siempre, lo mío es la desviación. Estamos ya en el entendido de qué se trata la liturgia, mis queridos radioescuchas. Ya nos la explicaron, ya vamos bien, ya vamos así como que agarrando camino. Como un acto celebrativo y de culto por parte de los fieles de la iglesia. Ahora vamos a entrar, sí, un poquito a la historia para ver cómo fue desarrollándose la liturgia alrededor de la celebración eucarística o de la Santa Misa. A ver, ahora sí, compártenos, Luis, porfa. Sí, bueno, recordemos que unas horas después de que Jesús resucitó, nos cuenta en la Biblia, es que se le apareció a 2 de sus discípulos, a los cuales en camino de Emaús les explicó las escrituras y compartió la mesa con ellos. La Biblia nos dice que, cito, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Lucas 24, 30, 31. En otro pasaje en los Hechos de los Apóstoles se nos relata que los cristianos, dice, cito, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Entonces era pues el domingo, día del Señor, cuando ya desde los inicios del cristianismo se juntaban a celebrar la fracción del pan, la oración y la comunión fraterna. Existen muchos documentos, uno de ellos a finales del siglo I, principios del segundo, se llama la Didache, que es una especie de manual litúrgico, como un resumen de la doctrina de Cristo, tal como la enseñaban los apóstoles, muy al principio. En ella, en sus primeros capítulos nos presenta una serie de instrucciones litúrgicas, instrucciones que nos dejan como que entrever cómo eran las celebraciones de los cristianos de la época de los apóstoles. Nos da detalles de cómo celebrar la acción de gracias, que en griego es Eucaristía, y pide que cada día del Señor reunido, partid el pan y dad acción de gracias después de haber confesado vuestras transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro. O sea, estar en gracia, como decías ahorita, confesados antes de la partición del pan y acción de gracias, estar listos para ello. En el siglo II, San Justino, padre de la iglesia y mártir, le explica al emperador pagano Antonio Pío lo que hacen los cristianos. Voy a tomar algunas partes del escrito muy amplio, pero bueno, dice, cito, el día que se llama del sol se celebra una reunión de todos. Aquí se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Hace una exhortación e invitación a que imitemos esos bellos ejemplos. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el saludo de paz. Luego, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y vino. Y tomándolos, él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de él nos miembros. Y una vez que el presidente ha dado gracias y aclamado a todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua. Terminó la cita. Fíjense desde dónde desde entonces viene, va incorporándose lo que ahora conocemos como la misa. Por ejemplo, otro ejemplo es alrededor del año 215, tercer siglo, Hipólito de Roma, en su obra Tradición Apostólica, establece enseñanzas litúrgicas y teológicas
que la Iglesia Romana ha preservado desde los días de los apóstoles, en la cual dice, pero se les haga familiar, dice el sacerdote: el Señor esté con ustedes y la congregación con tu espíritu. El sacerdote: levantemos el corazón, congregación, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, es justo y necesario. Estamos hablando del tercer siglo de nuestra era después de Jesús. Súper al principio, y desde entonces estamos repitiendo esas mismas palabras en la misa. Bueno, Luis, gracias. Bueno, sé que el tema el tiempo es corto. Nos has resumido este tema contando lo más esencial, pero pues invito a nuestros hermanos para que puedan adentrarse en el desarrollo e historia de este tema, pues que es muy interesante. El saber de dónde se fue originando cada elemento y sobre todo también el gran cambio que significó para los que estamos viviendo este siglo, el gran cambio del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Por cierto que en el instituto hay una materia que nos habla de este tema y es de lo más interesante. Y... No la paso sin... No, la publicidad es, bueno, estamos en temporada de campaña. Muy bien. Bueno, Luis, por favor ahora entonces háblanos sobre los elementos bíblicos que se integraron a la liturgia de la misa y qué significan estos elementos. Okay. Ya comentábamos que en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, nos cuenta de los dos discípulos que iban camino de Maús, donde Jesús se les acerca, les explica las Escrituras. Los discípulos le piden que se quede con ellos esa noche, y aquí es donde Cito entró, fue y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y la reconocieron. Cierro la cita. Este relato lo podemos dividir en dos grandes partes. La primera parte es la lectura y la explicación de las Escrituras. La segunda es la partición del pan. Tradicionalmente, la Santa Misa es dividida precisamente en esas dos partes, pues en ella se sirve la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Esta estructura se ha observado a través de los siglos hasta nuestros días. Le llamamos la liturgia de la palabra o misa de los catecúmenos, que es la parte de la misa donde se encuentran las lecturas, la homilía y la oración universal. La liturgia eucarística o misa de los creyentes, que es donde sucede la transformación de pan y vino y comulgamos el cuerpo y sangre de Cristo. Hoy día estas dos partes de la liturgia, aunque bien delimitadas, nos dice el catecismo que juntas forman un solo acto de culto, pues, cito, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Cierro cita. El misal romano menciona que cada una de estas partes está a su vez dividida en ciertos ritos que abren y concluyen la celebración. En resumidas cuentas, la estructura general de la misa es ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos finales. Muy simple la estructura. El propósito de los ritos iniciales es asegurar que los fieles nos preparamos y nos dispongamos adecuadamente para escuchar la palabra de Dios y para celebrar dignamente la Eucaristía. Los ritos iniciales consisten en la antífona de entrada, Señor de la Cruz, acto penitencial, Señor de piedad, gloria y oración colecta. La antífona de entrada, y entré un poquito más a fondo, la antífona de entrada es usualmente tomada de un salmo, de nuevo, la Biblia. La señal de la cruz y saludos iniciales son las primeras palabras que escuchamos del sacerdote. El sacerdote nos dice, Mateo 28, 19, y luego dice, 2 Corintios 13, 13, a lo que nosotros respondemos 2 Timoteo 4, 22. Traduciendo, el sacerdote dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Segunda carta de San Pablo a los Corintios 13, 13. Y nosotros respondemos una variación de 2 Timoteo 4, 22 diciendo, y con tu Espíritu. Lleno de Biblia nuestra misa. Perdón que te interrumpa, Luis, pero está muy interesante esto y qué bonito saber todo eso cuando estás participando en misa. Necesitamos ir a un corte y luego continuamos, ¿sí? Danos chancecita y hermanitos, no se nos vayan, aquí regresamos en un momento.
hermanos, pues regresamos al programa Palabra y Vida, en donde estamos platicando con nuestro invitado del día, Luis Aguirre, descubriendo la liturgia en las Sagradas Escrituras, la participación del pueblo en la Sagrada Eucaristía, es el tema de su tesina. Y bueno, pues en la primera parte, Luis nos habló de lo que es la liturgia y cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo. Y luego nos empezó a hablar de los elementos bíblicos en la misa y su significado. Así que retomemos el tema para terminar este capítulo. Adelante, Luis. Gracias. Comentábamos el acto penitencial, comentábamos que los ritos iniciales son antífona, entrada, la señal de la cruz, el acto penitencial, Señor, santidad, gloria y oración colecta. Así como el ejemplo que comentábamos al final, nos muestra claramente la relación íntima entre la misa y las Sagradas Escrituras. Otras más bien descritas en la tesina, pero no me voy a detener tanto en ellas, más bien nada más voy a dar citas de referencia en adelante, como en el caso de Ezequiel 9:4 o Apocalipsis 14:1, en relación a la señal de la cruz, que es una de las más simples y más antiguas oraciones cristianas. Acto penitencial, encontramos referencia en Santiago 5:16, el Señor ten piedad, por ejemplo, la Biblia está llena de aclamaciones pidiéndole piedad a Dios. El ejemplo más claro es el Salmo 51, o las aclamaciones, por ejemplo, que hacen los judíos a Dios cuando los asirios los iban a sitiar en Judith 6:19, claman a Dios y piden piedad al Señor. De ahí sigue el Gloria. Este himno existe al menos desde el siglo II, el himno con el cual la Iglesia reunida en el Espíritu Santo glorifica y suplica a Dios Padre y al Hijo. Comienza con una cita de Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Y hacen eco con las alabanzas de los ángeles al poder de Dios. Apocalipsis 15:3-4. Terminamos los retos iniciales con oración colecta. Luego sigue la liturgia de la palabra. Bueno, es muy importante destacar aquí que cuando las Sagradas Escrituras unidas en misa, es Dios mismo que habla. Y es Cristo presente en su palabra el que anuncia el Evangelio. Es por eso que hay que estar poniendo especial atención en nuestra reverencia. El Padre de todos nosotros está hablando. Se lee la primera lectura en las Sagradas Escrituras. Hay un salmo responsorial que es tomado de los 150 salmos. La segunda lectura usualmente viene del Nuevo Testamento, aleluya, y el Evangelio, es la cúspide de la liturgia de la palabra. Aquí proclamamos un mensaje de uno de los 4 evangelios. Luego viene una homilía. Hay que tomar en cuenta que aunque la palabra de Dios se dirigía a todas las personas en todos los tiempos, es importante dar una explicación y la propia interpretación por parte de la Iglesia, por parte del sacerdote. Luego sigue el credo, profesión de fe, referencia a 1 Corintios 15:1-4, y cerramos la liturgia de la palabra con la oración universal. Referencia a Esdras 6:10 y 1 Timoteo 2:2, donde oramos, ofrecemos oraciones a Dios por la salvación del mundo, pedimos por la Santa Iglesia, y aunque no lo crean, pedimos por los que nos gobiernan con la seriedad sobre nosotros. Un dato interesante. Luego viene la liturgia eucarística. Mencionamos con anterioridad, es aquí donde se ve la transformación de pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Comenzamos con la preparación de los dones, referencia a 1 Corintios 29:10-11, con los cuales el vino y el pan que se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo son traídos al altar. Hay oración sobre las ofrendas, encontramos referencias en Juan 6:35, Salmos 68:36, y luego viene la plegaria eucarística. Es el centro y cúspide de toda la celebración. Oración de gracia y santificación. Es donde el sacerdote, actuando en persona Christi o en persona de Cristo, se dirige al Padre en nombre de toda la Iglesia y de los fieles que estamos reunidos. Por obra del Espíritu Santo, a través del sacerdote, somos llevados, hechos presentes en ese único sacrificio en el Calvario. Era lo que mencionamos anteriormente. En la plegaria eucarística encontramos el prefacio, que es la oración donde se da gracias. Creo que se cortó. Que se nos cortó vamos a ver. Estaba rete bueno. Sí, estaba bien emocionante. Yo, sí, cierto. También esto.
estábamos muy entrados en el tema. Vamos a ver si podemos... Fíjate cómo uno piensa a veces que Biblia, nomás las lecturas y ya. Y no, toda la misa está salpicada de Biblia, ¿no? O sea, tienes esas referencias así, híjole. ¿Ya volvimos? Esto es así como que nos hace gozar. Regresamos. ¿Dónde nos quedamos? Sí. Adelante, Luis. Hablábamos hablábamos del santo, la aclamación donde se une la oración del pueblo de Dios en la tierra con el cielo. Esa es la siguiente parte. Referencia está en Isaías y en Apocalipsis. En este canto me gusta resaltar un poco. En esta parte de la misa cumple lo que se nos relata en el Evangelio de Lucas, donde Jesús nos dice, y cito, les digo que no me volverán a ver hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Lucas 13:35, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, después, un poquito más adelante en la misa, ¿qué es lo siguiente que vemos? Jesús Eucaristía, el sacerdote lo levanta y lo vemos. Ahí se está cumpliendo esto que se dice en Lucas. Luego viene la invocación, la epíclesis, invocación sobre ofrendas, donde el sacerdote pone sus manos en el pan y el vino e invoca el poder del Espíritu Santo para que esas ofrendas hechas por manos humanas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Luego la consagración, donde es la narración de la institución y consagración de la Eucaristía, que lo vemos en los Evangelios, lo vemos en 1 Corintios, San Pablo nos da una descripción muy detallada de ello, y es la parte de la misa donde corresponde a las palabras y acciones que Cristo hizo en la última cena. El milagro eucarístico es donde sucede esto. Hay un memorial o anémesis que en sentido muy estricto hace referencia a la oración que identifica lo que está sucediendo, a esa parte de la plegaria eucarística donde la Iglesia cumple con el mandato que recibió de Cristo al Señor a través de los apóstoles, a celebrar el memorial de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Hay una oración. La intención de la Iglesia hace eco a la exhortación que San Pablo hace en su carta a los Romanos, en 12:1 en específico nos habla de ello. Hay una oración de intercesión por la cual se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, tanto la del cielo como la de la tierra, y que la oración se ofrece por ella misma y por todos sus miembros. Cerramos la plegaria eucarística con una doxología final, que es el momento más dramático que les comenta ahorita. El sacerdote levanta el cáliz y la hostia, y a los que ya no se refiere como pan y vino, sino como la persona de Cristo. Este es Jesús, y por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese amén, nuestro amén, que debería ser rotundo, tradicionalmente se le llamó el gran amén. Un dato interesante del siglo IV, San Jerónimo nos lo dice que en Roma, cuando se proclamaba el gran amén, todos los templos paganos temblaban. Continuamos con la liturgia eucarística, rezando el Padre Nuestro, referencia a Mateo 6, 9-13, saludo de la paz, Lucas 24:36. Ahí podemos hacer nuestra ofrenda, ya que nos hemos reconciliado con el hermano, que es algo que nos hablan en Mateo 5. La partición del pan, referencias en Juan, en Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, se reunían a partir del pan. Ese gesto de partir el pan hecho por Cristo en la última cena fue el que dio nombre a toda la acción eucarística a partir de los tiempos apostólicos. La hostia se parte, al igual que Cristo fue partido o sacrificado por nosotros. El Cordero de Dios, en el Apocalipsis está lleno del Cordero de Dios. Apocalipsis 7:10, 19:9, en Mateo, una oración que nos recuerda el sacrificio pascual y la misericordia y la paz de la nueva paz. El sacerdote parte la hostia, la levanta, un cordero en pie como inmolado, nos dice Apocalipsis 5:6, y pronuncia las palabras de Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios. Juan 1:36. Y nosotros respondemos con las palabras del centurión romano: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas. Mateo 8:8. Hay una antífona de comunión, que es tomada de un salmo, y luego vamos a lo que es la comunión, que es muy importante. Así como Dios ordenó a los israelitas no solo hacer el sacrificio y lo del dintel de la puerta y todo eso, sino que hay que comer el cordero en la noche de Pascua.
Éxodo 12, 5, 8. Así que en la misa, el sacrificio no está completo solo sacrificando al cordero. No es solo el sacerdote haciendo el sacrificio, somos todos nosotros cuando lo consumimos. Ahí se completa el sacrificio. Yo soy el pan de vida, dice Jesús en Juan 6, 48, 51. Fíjate, entonces son como que vas a media misa, si no comulgas. Pues como que vas a la fiesta y no te dan pastel. No Como comes pastel. catecumen, ¿no? Bueno, no es que no te den, Lo comes. no comes. O sea, ¿qué Bueno, pero pues déjate el pastel. Tampoco comiste el plato fuerte ni nada. No comiste nada, no bebiste, entonces ¿a qué fuiste? Ni regalo trajiste. Oh, no. No, pues. Fíjate qué No, importante no. esa parte, ¿no? O sea, para que se complete todo el rito bien, tienes Para que. completar el sacrificio, El sacrificio tienes que comer. Pues sí, es como si te invitan a una celebración a compartir con alguien, llegas y no comes, rechazas esa comunión, el estar comiendo con los demás. Dices, no, yo no quiero. Qué interesante está eso, nunca me lo había puesto. No lo había visto, no lo había percatado de esa parte, desde ese punto de vista. Y bueno, seguimosle. Ya nos perdimos. Luis, no sé si seguías, ¿te falta algo de eso? No, ahorita finales son básicamente la bendición y el envío. Voy a hablar un poquito del envío más adelante, que es muy importante, la gran comisión que Cristo nos da. Ok, pues, ahora bien. En el instituto, pues, nos hicieron ver que la Biblia y la liturgia van de la mano, puesto que la Biblia es fuente de la liturgia y la liturgia, a su vez, es fuente para la Biblia. Así que vamos agarraditos de la mano, no los podemos separar, no podemos, aunque querramos, porque están unidos. Esto es lo que se nos ha dado a través del tiempo y es parte de lo que hemos estado viendo el día de hoy de una manera extraordinaria de parte de Luis, que nos está aclarando ahora sí que el panorama. Y ahora pues vamos a hablar de los elementos de la liturgia y nos toca conocer dónde podemos encontrar la liturgia en la Biblia. A ver qué nos faltaba de aquí. Bueno, recordemos que al inicio del cristianismo muy poca gente sabía leer y escribir, y de eso era todavía menos la cantidad de personas que podían adquirir una copia de alguno de los libros de la Sagrada Escritura. Entonces la liturgia era el momento donde los cristianos aprendían y absorbían la Biblia. Después, por lo que desde los primeros años de la Iglesia, la Santa Misa ha estado estructurada de las Sagradas Escrituras. Y ahí que nos dice la Constitución Sacrosanctum Concilium, cito: en la celebración litúrgica, la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se aplican en la homilía y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado las acciones y los signos. En su numeral 24, cierro cita. La Santa Misa, pues, es la palabra de Dios hecha oración divina. En ella no solo se dicen las palabras de la Sagrada Escritura, también las podemos ver obrando vida ante nuestros propios ojos. Pues los altares, y aquí les voy a pedir un poco de paciencia, altares encuentras en Segunda de Crónicas, en Lucas, en Apocalipsis, vestiduras en Levítico. Apocalipsis está lleno de eso, lámparas, se mencionan en Crónicas, en Apocalipsis, inciensos, en Salmos, en Apocalipsis también, cálices, mucho de ellos está en Apocalipsis, la misma señal de la cruz, Ezequiel 9:4, Apocalipsis 7, 9, 14, por todos lados. Están contenidas en las Sagradas Escrituras y se hacen visibles en la Santa Misa. Mucho de lo que vemos enfrente de nosotros está escrito en la Santa Biblia. Así pues, la Misa se presenta como la Biblia hecha vida, oración y experiencia concreta, permitiendo que tú y yo contemplemos, aprendamos, comulgamos y vivamos el misterio pascual de Cristo revelado en las Sagradas Escrituras. Perdón. No, iba a comentar que fantástico esto que nos estás compartiendo, porque pues uno va y se sienta y, pues sí, hay velitas arriba del altar, pero
qué significan las velas, qué significa el incienso. Si conoces esos pasajes que Luis nos está comentando en la Biblia, haces remembranza, ¿no? Y como que si juntáramos todos esos elementos, tendríamos más respeto por el templo, por las cosas sagradas, ¿no? Incluso aquí me atrevería a llamar la atención de algunos de nuestros servidores de liturgia que toman los vasos sagrados como si fueran cacerolas de cocina o cosas así que pensamos que son comunes, que son ahora sí que cosas que no se les da lo que son sagrados, porque son vasos sagrados, son utensilios sagrados, y los bajamos como si fueran... Son vestiduras sagradas. Sagradas, o sea, todo... El mantel del altar. Porque todos esos elementos, eso me encantó. Y ya con esta claridad, pues dices tú, el altar no fue un invento de alguien humano, alguien que dijo, se vería bonita la iglesia. No, ¿desde dónde viene? Las velas, no, esto está fantasticísimo. Sí. Fantástico. No, y nos falta tiempo para hablar con detalle de cada una cosa de estas que acabas de comentar. A mí me gustaría compartirles un detalle. Yo pues iba a misa como muchos de los que van el día de hoy, ¿no? Y al igual, pues escuchaba yo las lecturas de la misa y a veces eran pasajes que ya me sabía casi de memoria porque eran muy conocidos, entonces me daba chance de pensar en otra cosa, ¿verdad? Y a veces el pasaje era tan nuevo y tan complicado que mejor también me ponía a pensar en otra cosa, ¿verdad? Y una que otra vez, pues se me quedaba por ahí algo de lo que se había leído, pero pues muy de vez en cuando, porque me preguntaban al final y no sabía yo, ¿eso dijeron? ¿Qué vieron? Pues sí. Y eso sí le alcanzaba yo a entender al que leyó, porque a veces pues no sucede eso, ¿no? Pero varias veces me sucedió que al escuchar la homilía del padre, pues no le acababa yo de entender a lo que está explicando, y pues cómo lo iba a entender si no había entendido las lecturas, ¿ah? Y yo le echaba la culpa al padre porque no sabía explicar. Es que ese padre no sabe explicar, ¿no? Pero después de estudiar la Biblia, el panorama me cambió totalmente, ¿no? Y eso es una de las cosas, es uno de los beneficios de estudiar la Biblia, que te va cambiando ciertos aspectos de tu vida. Cuando entendí, como dice Luis, que la Biblia, que la misa es la celebración, es la vivencia de lo que la Biblia nos enseña, pues entonces me sucedieron dos cosas, fíjese. Una, pues ya le agarré gusto a la misa, ¿sí? Y ya me empezó a valer gorro si era obligatorio o no era obligatorio, si obligaba a la misa o no obligaba a la misa. Ya eso pasa a nivel secundario, ya no anda uno preguntando esas cosas porque uno quiere ir a misa cuantas veces le sea posible asistir. Si puede ir todos los domingos, qué bueno, y si puede ir 1 o 2 o 3 o 4 días entre semana, pues también qué bueno. Busca uno las oportunidades. Y si algún día tuve que ir a una misa de una boda que me invitaron un sábado y luego fui a la misa que toca ese día y fui 2 veces a misa y qué chulada, o sea, ya no escatima uno el tiempo para participar en la misa, ¿no? Y la segunda, pues empezar a degustar, a disfrutar la comunión, ¿no? Siendo consciente, como ya se mencionó antes, de que no solamente el cuerpo y la sangre de Cristo lo que estoy comiendo, sino estoy entrando en comunión perfecta con el Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Y esto pues no está usted para saberlo ni yo para comentárselo, pero tiene unas consecuencias muy buenas en la vida personal, ¿no? Hasta decirles que hasta el genio me ha cambiado, ¿no? Imagínese usted. Pero yo creo que volvemos al tema y es tiempo ya de acercarnos al final. Luis, ¿qué conclusión tiene tu trabajo? ¿Qué conclusión nos quieres comentar el día de hoy? Como comentamos a lo largo de la plática,
la Santa Misa está contenida en las Sagradas Escrituras. Ella nos da el contenido y el contexto de la liturgia, así como la liturgia nos da el contexto para entender las Sagradas Escrituras, como estamos ahorita. Al comienzo de la celebración litúrgica nos encomendamos a Dios, ya lo comentábamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, Corintios. En la variación aquí, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su Espíritu, amén, Gálatas. La liturgia de la palabra nos lleva generalmente por un viaje a través del Antiguo Testamento, los Salmos, el Nuevo Testamento, los hechos y obra de Jesucristo, o sea, los Evangelios. La celebración litúrgica se encuentra toda ella llena de la palabra de Dios, palabra que transforma el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Aquí cito: porque yo recibí del Señor lo que les transmití. El Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. 1 Corintios 11, 23, 26. La palabra de Dios nos enseña a orar al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6, 9, 13. Y es esa misma palabra de Dios la que nos envía al encuentro del hermano. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Los invito pues a que, de ser posible, lean y reflexionen la lectura antes de ir a misa, se preparen, estén en gracia, lleguen unos minutos antes a la iglesia para que tengan tiempo de ponerse en paz y prepararse para la celebración. Los invito a que pongamos atención a la misa, que nos involucremos más que participemos. Y si alguien pregunta si saben de la Biblia, les pueden decir con libertad que sí, que a lo mejor no saben el capítulo o el versículo o en qué parte de la Biblia está, pero que la viven de la mano de Dios en cada misa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por compartirnos todo esto, por acompañarnos, ahora sí por aclararnos que la Biblia y la liturgia pues van tomadas de la mano, que a veces decimos que o creemos o pensamos, ¿verdad? Esta parte. Y pues mis queridos hermanos, si se les pasó algo o quieren leer con detenimiento el trabajo de Luis, fíjense bien, estamos de oferta, el Buen Fin. Ya se acabó el Buen Fin, perdón, pero nosotros seguimos aquí bien dadivosos. Y les gustaría que les enviáramos el trabajo de Luis. Vamos a poder enviárselos si nos mandan un mensajito al teléfono 656-167-3077. ¿Va, Luis? Al WhatsApp nos manda un mensajito, nos pide la tesina de Luis Aguirre. 656-167-3077. O en su haber nos puede mandar un correo, ¿sí? Y nos manda un mensaje al correo administración@biblico.mx. Correo administración@biblico.mx, y con mucho gusto les vamos a enviar el trabajo que Luis nos ha compartido. Lo vamos a poder leer detalladamente y con toda la tranquilidad del mundo, para que se nos aclare todo lo que nos pueda quedar duda. No, y vale la pena, vale la pena, porque esto nos ayuda a participar activamente en la misa, entenderla, encontrarle el sabor, el gusto, ¿no? Y como dice Luis, pues cuando nos pregunten, que también la Escritura dice, para que sepan dar testimonio a su fe. Exacto, a veces andamos perdidos. Bueno, pues nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook y de YouTube.
así como en nuestra página web www.biblico.mx. Y vamos con el camino de hoy. Le voy a pedir a nuestro invitado Luis si nos quieres compartir el camino, por favor. Claro que sí. Camino 642 es: discreción es delicadeza. ¿No sientes una inquietud, un malestar íntimo cuando los asuntos nobles y corrientes de tu familia salen del calor del hogar a la indiferencia o a la curiosidad de la plaza pública? Pues sí se siente feo, sí se siente feo. Sí, hay que ser discretos y más en cuestiones así. Dice otro refrán popular: la ropa sucia Se la hagan se caso. lava en casa. Bueno, nos despedimos con alegría. Gracias, Luis, otra vez, y les deseamos que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Katy. Mónica. Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida. Y